Hola, buenos días, tardes, noches, espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo soy consciente de la realidad, cómo distingo entre el sueño y la vigilia y si existen estados de inconscientes. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con lo que es cómo soy consciente de la realidad, y antes de hablar de lo que es la realidad, voy a explicar un poco lo del consciente. Primero tengamos en cuenta que existe consciente con C y consciente con C y S. El consciente con C es lo que uno percibe entre el bien y el mal. O sea, por ejemplo, si tú ves a alguien robando, tú sabes que está mal, por lo cual eres consciente con C. El consciente con C y S es básicamente mentalizarte de situaciones futuras. Por ejemplo, concientizarte de que en algún momento tus amigos pues te van a dejar de hablar, ¿no? Y tú te concientizas de que eso algún día va a pasar, y pues es básicamente como mentalizarte de alguna situación futura. Después está los tipos de realidades. Está la realidad subjetiva, objetiva, y por ejemplo vamos a empezar ahorita con la realidad en filosofía. Luego va a estar la realidad social y luego estará la realidad virtual. Pero lo que les voy a decir ahorita es más de la realidad objetiva y subjetiva. La realidad objetiva es lo que existe, lo material. Por ejemplo, tú sabes, si te digo, ves esa silla tú la puedes ver, por lo cual eso es una realidad objetiva. Y la realidad subjetiva es al revés, algo que no existe, algo que cada quien interpreta a su manera. Por ejemplo, ves un cuadro de arte y cada quien tiene su manera de pensar de ese cuadro. Ahora, ya pasando un poco más con lo que son las realidades, vamos a hablar sobre la realidad filosófica. La realidad en filosofía es como los filósofos qué pensaban sobre la realidad. Por ejemplo, tenemos al alemán Immanuel Kant y también tenemos al francés Jacques Lacan. Tenían su manera de pensar de la realidad. Luego pasaremos a la realidad social. Esta es una realidad subjetiva que se construye sociológicamente a través del diálogo del ser humano. Y ya pasando con lo último, que es la realidad aumentada o realidad virtual, esta todavía está en debate si se considera una realidad como tal, ya que solo se ha utilizado en términos de videojuegos que para otras cosas, pero también se puede usar en estudios psicológicos, en educativos o incluso médicos. Y pues bueno, esto sería de mi parte. ¿Cómo distinguir el sueño de la vigilia? El dormir es el estado conductual que se alterna en las 24 horas de cada día, con otro estado de conducta denominado la de vigilia, ocupando alrededor de un tercio de ese periodo. Cuando el sujeto duerme, está corrientemente acostado y presenta un alto umbral, baja sensibilidad frente a los estímulos que excitan normalmente sus sistemas sensoriales. Su actividad motora es muy baja. Por este periodo es discontinuo, ya que se ve interrumpido por periodos en que cambia la actividad eléctrica del cerebro y el tono de ciertos músculos. Periodos de soñar. El estado de vigilia es un estado consciente que se caracteriza por un alto nivel de actividad, en especial en relación al intercambio de información entre el sujeto y su medio ambiente. La mantención de la conducta de alerta depende del nivel de información sensorial que puede entrar y del nivel de salida de información motora. Aparentemente, esas características se correlacionan con la composición neuroquímica del microambiente neuronal. El estado de vigilia se expresa en una serie de parámetros como son las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria, los instintos, las emociones, los deseos, el conocimiento y el lenguaje. El efecto integrado de ese conjunto de parámetros representa el sustrato de la conciencia. Esta etapa de actividad depende de los estímulos nerviosos que envía a la corteza cerebral, el sistema activador de la formación reticular. Este sistema está formado por núcleos de esa estructura ubicados a nivel del tronco cerebral. Activan por los impulsos sensoriales derivados de la médula espinal y por impulsos que vienen del tálamo. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el estado de inconsciencia. Les voy a dar la definición técnica rápida y sencilla. La inconsciencia es una cualidad o estado mental que afecta a una persona. El inconsciente es un concepto muy utilizado en el campo de la psicología. Se utiliza cuando una persona desarrolla comportamientos que pasan inadvertidos
incluso para la propia persona. Es decir, estas acciones no dependen de la voluntad del individuo.